Bueno, entonces les mencionaba que vamos a estar hablando sobre el límite, ¿verdad? El límite en una función. Entonces, para esto vamos a empezar pues con la definición. Bueno, vamos a poner la definición de un límite, en este caso para una función de una variable, para que recordemos cuál era esa definición, pues vayamos ahí introduciendo el concepto. Entonces, definición de un límite, vamos a poner aquí entre paréntesis función, bueno, no de sí, de una variable sería, no, de dos variables, de dos. Bueno, entonces aquí, bueno, cuando me estoy refiriendo a esto, es cuando estoy hablando de la definición de límite normal que nosotros conocemos, en la cual nosotros decíamos el límite cuando x tiende a en una función f de x es igual a L, si y solo si, y entonces nos poníamos a jugar ahí con un epsilon y un delta, ¿se acuerdan? Para todo epsilon mayor que cero existe un delta mayor que cero, tal que si el valor absoluto, bueno, si cero menor que el valor absoluto de x menos a menor que delta, entonces f de x menos L es menor que epsilon. Bueno, aquí sería una función en una variable. Cuando estoy diciendo una variable me estoy refiriendo a que solamente estoy sustituyendo en una variable. Entonces, esa es la definición que nosotros tomamos, o sea, que nosotros eh, utilizamos para el concepto de límite, cuando estábamos trabajando con funciones que van de R a R. Y bueno, y no sé si se acuerdan cuando les ponían estos ejercicios que les decían, encuentren un valor adecuado para el delta, tal que el límite de esta función pues es este valor. Y entonces le daban los valores para A, para L, para epsilon, que usualmente era 0.01 o 0.002, y tenían que encontrar un delta bien pequeñito. Habían veces que, habían veces que tocaba pues trabajar con dos deltas, o bueno, encontrábamos un delta o lo elegíamos, era ese caso, y teníamos que encontrar cuál era otro delta y luego elegíamos el más pequeño. Esto era cuando se trabajaba con funciones cuadráticas. Entonces, la idea de la definición de este límite pues va a ser la misma. Ahora, en este caso, pues vamos a decirlo de forma ya un poco más ampliada. Entonces, aquí vamos a decir lo siguiente. Suponga que una función f de dos variables, bueno, serían dos variables, se define en cualquier punto XY. Es un disco abierto
en un disco abierto centrado en AB. Salvo posiblemente en el mismo punto, en AB. Ahora, cuando estamos hablando de disco abierto, pues tenemos que tomar como la idea de cuando estábamos trabajando con una función, una variable, donde estamos trabajando con intervalos abiertos. Entonces aquí pues ya no son intervalos, serían discos. Entonces, bueno, entonces dice aquí, entonces, y luego viene prácticamente la misma parte que trabajamos en la definición del límite de una función en una variable. Entonces decimos lo siguiente. Después de ese entonces que puse el límite cuando x, y tiende a b en la función f de xy es igual a L. Ahora, ese L pues pertenece o es un valor del eje coordenado Z, ¿verdad? Significa que, entonces aquí viene otra vez el para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que f de xy menos L, bueno, el valor absoluto es menor que epsilon siempre que cero es menor que, bueno, aquí vamos a utilizar raíz cuadrada de x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado menor que delta. Ahora, esto que tenemos aquí sería la distancia o la fórmula de distancia. De hecho, la que trabajamos hace un momento, aquí, el valor absoluto es una fórmula de distancia. Solamente que distancia en el eje, o sea, en el conjunto de los números reales. Entonces, la distancia en el conjunto de los números reales pues es más práctica porque ahora tenemos que calcular la diferencia de los dos valores y aplicarle valor absoluto en caso de que sea el resultado negativo. Ahora, la cuestión aquí pues es un poco distinta porque no estamos hablando de dos puntos, sino que estamos hablando de pares ordenados. Entonces, al final, cuando nosotros estamos hablando de esta distancia, permítanme, voy a hacer un plano y bueno, supongamos que estamos hablando de un punto AB. Ese punto sería B. Y entonces estoy hablando también pues de un disco abierto. En este caso el disco abierto pues es como que si fuera un círculo centrado en ese punto, pero con la diferencia de que los bordes no están incluidos. Es decir, todo lo que está dentro se incluye, excepto el borde. Ahora, lo que la definición se está refiriendo es que nosotros pues nos vamos acercando a ese punto AB a través de puntos que están dentro de este círculo. Entonces, digamos que yo tengo aquí el punto en el cual yo me voy acercando. Ese punto rojo pues eventualmente se va a ir acercando al punto negro
y ese punto pues tiene coordenadas x, y, según sea la función. Entonces nos vamos acercando. Puede ser que este punto pues vaya en línea recta, o puede ser que ese punto pues tome caminos curvos, digamos, se vaya acercando por aquí de forma como una curva circular y se vaya acercando eventualmente a cero. Puede ser que se acerque en forma recta. Es decir, que aquí, cuando nosotros estamos hablando de límites en una función de dos variables, este acercamiento que se hace en el dominio, o en este caso en el disco abierto, pues es un poco más extenso porque hay muchas posibilidades para acercarnos al punto en el cual nosotros estamos evaluando el límite. Cuando nosotros estamos eh, evaluando el límite en una función de una variable, nosotros pues solamente nos podemos acercar al punto A de dos formas, por la izquierda o por la derecha. No sé si se acuerdan que vamos a ir recordando todos esos aspectos. Cuando, por ejemplo, si nosotros teníamos una gráfica y teníamos una curva aquí, digamos aquí yo tengo un punto que es problema y esto estaba en el punto A y esto está en L, en la Y. Entonces cuando nosotros queríamos calcular el límite, cuando x tiende a en esta función f de x, que obviamente se acerca a L, en este caso así lo he puesto, pero si yo me quiero acercar al punto a este que tengo acá, para verificar que en efecto cumple el límite que es L, entonces yo me acerco por los dos lados, por la izquierda o por la derecha. ¿Y esto para qué? Pues para verificar que en efecto ese sea el límite. Es decir, si yo me acerco a A por la derecha en f de x y me acerco también y me acerco a A también por la izquierda en la función f de x, y si ambos límites son iguales, es decir, me da L, entonces se concluye el límite, por decirlo así, el límite general. Es decir, que el límite cuando x tiende a, ahí ya no estoy hablando de si se acerca por la derecha o por la izquierda, tiende a la función L. Esta idea es bastante compleja de funciones de dos variables. No podemos decir me voy a acercar por la izquierda, un montón de formas de acercar. Permítanme. Entonces aquí, recordemos que este plano que yo tengo acá, solamente me estoy refiriendo a la parte del dominio, porque en realidad nosotros estamos hablando de funciones que tienen su gráfica en tres dimensiones. Permítanme un momento. Entonces, mejor voy a hacer otra página. Aquí. Entonces, si ya estamos hablando en 3D, supongamos que yo aquí tengo una curva medio rara. Esta es una función f de x, y. Y yo tengo, digamos, aquí un punto de problema. ¿Ok? Entonces, en este caso, este punto
pues va a tener como entrada un valor, bueno, por decirlo así, en A, coma B. Y va a tener, bueno, entre comillas, una salida en Z, que es L. Es decir, todo ese plano que ustedes pueden observar con líneas punteadas sería el dominio de la función. Entonces lo único que hace la función pues es subir o bajar, dependiendo del eje de la Z. Entonces, como les decía, como en el punto A, B es donde está la discontinuidad, ¿verdad? Porque está como rota esa curva. Entonces lo que nosotros hacemos pues es verificar cuál o a qué punto nos estamos acercando a medida que nos acercamos al punto, o sea, al par ordenado AB. Pero como les decía anteriormente, no es tan fácil decir me voy a acercar por la izquierda o por la derecha. Solo voy a hacer una representación aquí de un disco abierto. Ahí. Entonces, ese disco abierto sería como la idea de un intervalo. Cuando nos estamos acercando por la izquierda o por la derecha al punto A. Ahora nos estamos acercando a un par ordenado. Y entonces, como les decía, hay un montón de formas de acercarnos. Puede ser que nos acerquemos por este lado, por este otro lado, por este otro lado, etcétera. De cuando nosotros decimos que el límite pues puede existir o que no puede existir. Porque entonces aquí ya esa situación se vuelve un poco más compleja de analizar, entonces es mejor ver si podemos concluir que el límite no existe en lugar que el límite exista. Ahora, van a haber situaciones en las cuales pues es más fácil determinar si existe o no existe. Por ejemplo, cuando la función está determinada o está definida en un valor, pues no hay ningún problema. El detalle sería cuando la función se nos haga indeterminada. Es decir, cuando al momento de evaluar el límite, pues que nos quede valores indeterminados. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Esta es como una forma de, de verificar lo de la existencia del límite. Solamente voy a utilizar este mismo plano para dar unas ideas aquí. Yo les decía que hay muchas formas pues, de acercarnos a este punto AB, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos viendo si el límite existe o no existe, entonces lo más idóneo, si en determinado caso la función no está definida, porque como les digo, si la función está definida, pues no hay ningún problema. El problema es cuando no está definida. Entonces nosotros lo que hacemos es ver qué pasa cuando pues nos acercamos de forma vertical o nos acercamos de forma horizontal al punto. O también cuando nos acercamos en forma diagonal o un eje que sea prácticamente relativo a la función identidad. Algo como por ese estilo. Si no, pues van a haber situaciones en las cuales nos vamos a tener que acercar mediante trayectorias curvas, pero esas van a ser bien escasas, bien raras. Entonces, con esto pues concluimos o vamos a dar la siguiente idea. Si f de xy no se aproxima al mismo número L, al mismo número L, por dos trayectorias distintas, por dos trayectorias
distintas al punto o al par ordenado A, B, entonces el límite cuando x, y se acerca a B en la función f de x, y, entonces este límite no existe. Porque puede ocurrir una situación donde, digamos, si nos acercamos de forma horizontal al punto A, B, voy a hacer el color de esas puntas de flecha de azul. Si nos acercamos de forma horizontal, puede hacer que la gráfica tiene que ya irse imaginando en tres dimensiones. Entonces, cuando recuerden que el plano XY es el dominio y está acostado. Entonces, al final lo que va a hacer la función es ver si sube el punto o baja. Entonces, si nos acercamos a este punto A, B de forma horizontal, puede hacer que la gráfica pues se vaya subiendo. Pero si nos acercamos de forma vertical, puede ser que la gráfica vaya bajando. Se debería parecer un poco raro esa situación, pero pueden ocurrir. Entonces, hoy sí vamos con unos ejemplos. Vamos a iniciar con ejemplos triviales en los cuales usted vea que, bueno, no necesariamente tenemos que estar pensando de en qué momento pues puede ocurrir estas situaciones. Esto solamente va a ser cuando al momento de evaluar el límite, pues la función no, en realidad no esté definida. Entonces tomemos unos ejemplos. Obviamente también van a haber casos en los cuales vamos a pedir que usted demuestre que el límite de tal función pues es ese valor. Por ejemplo, si nosotros tenemos el límite cuando x tiende a, cuando x, y se acerca al punto 1,2 en la función x más y cuadrado, pues entonces aquí no hay ningún problema porque si yo evalúo 1,2 en esta función, que está determinada por los valores x más y cuadrado, entonces no hay ningún problema, entonces solamente sustituimos 1 más 2 al cuadrado y esto me da 5. Si yo tengo una función g de xy igual a 2x al cubo y, entonces y yo quiero calcular el límite cuando x, x, y se acerca al punto 1,0 en la función g de x, y, entonces tampoco hay ningún problema porque si yo sustituyo pues no voy a tener nada indeterminado. Entonces aquí al final sería 2 por 1 al cubo por 0, esto me da 0. Bien, entonces, ¿en qué situaciones pues, pueden darse el caso donde pues, no exista? Entonces para eso vamos a recurrir al primer ejemplo que nos presenta el libro. El límite cuando x, y se acerca a 0,0 en la función x cuadrado menos 3y cuadrado sobre x cuadrado más 2y cuadrado. Entonces, vean que si nosotros aquí sustituimos, me va a dar 0 al cuadrado menos 3 por 0 al cuadrado sobre 0 al cuadrado más 2 por 0 al cuadrado. Todo esto se me hace 0 sobre 0 y esta es una forma indeterminada. Entonces, si nosotros quisiéramos verificar a ver si
si en realidad el límite no existe, entonces tendríamos que pues acercarnos al punto 0,0 por dos trayectorias. Entonces, por qué le estoy diciendo de que si nosotros queremos verificar que en efecto el límite no exista? Porque pueden ocurrir situaciones donde, a pesar de que al evaluar el límite nos dé una forma indeterminada, pues en realidad lo único que tengamos que hacer pues es hacer unas pequeñas modificaciones. Y ya con eso pues trataríamos de encontrar cuál es el límite. No sé si ustedes se acuerdan cuando estábamos o cuando se trabajan el límite de algunas funciones racionales y donde usted pues puede simplificar la fracción de tal forma que elimina el denominador, que es lo que le está dando problema, y ya con eso encuentra el límite. Pues en algunas situaciones pues va a ser parecido a esto, pero es mejor verificar pues acercándonos de forma vertical u horizontal al punto para ver qué es lo que está ocurriendo. Para esto, entonces, si yo me acerco al punto 0,0 por el eje, en este caso, X, entonces estoy diciendo que estoy calculando el límite cuando X, 0 se acerca a 0,0 en la función que tengo aquí. Es decir, en este caso sería, bueno, aquí no le he puesto, bueno, esta función se llama f de xy. ¿Sí? Entonces, si yo me acerco a través del eje X, aquí estoy diciendo que me estoy acercando por el eje X. Por eso estoy diciendo que y es 0. Entonces, me acerco por el eje X en la función f de xy, pero en este caso como y es 0, entonces puedo decir x, 0. Esto es igual al límite cuando x, 0 se acerca a 0,0 en la función x cuadrado sobre, en este caso, x cuadrado también. Y x cuadrado sobre x cuadrado, pues esto me da 1. Entonces el límite cuando x, 0 se acerca a 0,0 en 1, pues esto es una constante. Entonces aquí al final, pues me quedaría 1, ¿verdad? Entonces cuando yo me quiero acercar, en este caso, de forma vertical o de forma horizontal, entonces tengo que tener cuidado pues de fijar una de las variables, fijarla con un valor. En este caso, si yo me quiero acercar, por ejemplo, si el punto estuviera en la coordenada y con valor 5, por ejemplo, voy a buscar aquí la gráfica. Digamos que ese punto pues tiene coordenadas 5, vamos a ponerle 5,2. Ok. Bien, entonces en este caso, si, bueno, si yo me quisiera acercar, bueno, estamos hablando ahorita de forma horizontal, ¿verdad? No sé por qué mencioné la vertical, pero si yo me quisiera acercar a ese punto de forma horizontal, es decir, por rectas horizontales, entonces a quien tendría que fijar es a la coordenada y. Entonces yo diría el límite cuando x, 2 se acerca al punto, o en este caso 5,2 en la función f de x, y. Fijo la coordenada que corresponde a la recta que yo me quiero acercar. En este caso es una recta horizontal que pasa por el punto 2 en el eje de la y. Ahora, si yo me quiero acercar a ese punto de forma vertical, entonces a quien yo tengo que fijar es a X. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora en el otro punto. Entonces aquí yo me acerqué
al punto 0,0 pues utilizando el eje de las X, es decir, el eje horizontal. Ahora lo vamos a hacer de forma vertical. Entonces vamos a acercarnos a través del eje de la Y. Entonces, si nos acercamos a través del eje de la Y, entonces la X se va a fijar. Entonces va a ser un valor 0. 0, y se acerca a 0,0 en la función f de x, y. Y entonces esto quiere decir que el límite cuando 0, y se acerca a 0,0 en la función ahora pues las x pues se hace 0, entonces me quedaría negativo 3y cuadrado sobre 2y cuadrado, y esto es lo mismo que el límite cuando 0, y se acerca a 0,0 de negativo 3 medios, y como es una constante sería negativo 3 medios. Es decir, lo que se hizo 0 fue ahora esta parte. Estos se hicieron 0. Y en todo caso, ¿me están escuchando bien? Les consulto. Sí, Ah, ok. Es que me parece sí. como que la pantalla pues va un poco retrasada, no sé. Entonces les decía que esos dos círculos que En acabo algún de... momento le escuchó así lento. Ah, ok. Sí, es que me imagino que hubo algún bajón de la señal, porque, por ejemplo, ahorita en mi pantalla de la computadora recién se acaba de marcar el otro círculo verde que dibujé. Y esos dos círculos los dibujé hace como un minuto. Bueno, pero vamos a ver. A mí me aparece el link todo montado. No, no lo logro distinguir bien nada. Bueno, va a tener que ver la grabación entonces de nuevo. Sí, porque está, no, bueno, no entiendo la verdad qué es lo que está pasando. Pero fue ahorita. Sentí, bueno, eso fue lo que sentí. Porque como lo que estoy haciendo, pues también lo estoy viendo en mi computadora para ver cómo va la transmisión. Entonces me percaté que en un momento pues se detuvo todo. No sé qué fue lo que pasó. Bueno, pero entonces pudimos verificar que cuando nosotros nos acercamos de forma horizontal o a través del eje X y a través del eje Y, pues los valores, los límites son distintos. Entonces, por lo tanto, ya con esto nosotros concluimos que el límite cuando XY se acerca a 0,0 en la función f de x, y no existe. Entonces aquí vamos a hacer la gráfica. Yo creo que yo ya la había dibujado. No, no la tenía dibujada. Entonces vamos a hacer la gráfica para ver cómo queda. Entonces aquí z es igual a, bueno, tengo que abrir paréntesis, x cuadrado menos 3y cuadrado, cierro paréntesis, dividido entre x cuadrado más 2y cuadrado. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la gráfica de lo que estamos pues, hablando. Entonces vean lo que está ocurriendo. Solamente que aquí no me acuerdo cuál es el eje de las X. Creo que es el verde, ¿verdad? Déjenme verificar algo. 1,00. Ok, es el rojo. Ahí.
Es el rojo. Entonces, el eje rojo es el de las X. Entonces, vean, no sé si se logra apreciar bien, pero cuando nosotros estamos recorriendo el eje de las X, como que hay una superficie, pareciera como que hay una superficie, eh, como que si fuera de montaña, ¿verdad? O que estuviera en línea recta con el punto 1 en el eje de la Z, en este caso en el punto 1. No se aprecia muy bien. Bueno, al menos yo no lo logro apreciar. Hoy sí. Ahí apareció el 1. Vamos a ver si se puede acercar. Ok, ahí está. Entonces, a medida que nosotros vamos recorriendo ese eje rojo, el eje de las X, entonces el límite pues se va acercando a 1. Pero, ¿qué pasa al final si vamos recorriendo el eje de las Z, perdón, de las Y? Entonces, si nos vamos acercando o nos vamos recorriendo a través del eje de la Y, pues ahí pues ya la situación cambia, porque, bueno, aquí no se va a lograr apreciar muy bien, pero la idea aquí es que se va acercando al eje perdón, al punto negativo 3 medios era, ¿verdad? Negativo 3 medios. Entonces aquí lo único que podemos observar es que la gráfica pues va bajando. Ok, aquí creo que se ve bien. Ok, se ve como un hueco. Eso es lo que yo logro apreciar aquí. Se ve como un hueco que va recorriendo hasta llegar al punto negativo 3 medios para la Z. Es decir, que va bajando la gráfica. Por eso es que se ve como un hueco en esa parte. Conclusión entonces, pues no, cuando nos acercamos a 0,0, pues el límite en esta función f de xy pues no existe. Ahora, no siempre pues vamos a tener que pues comprobar dos límites. Si por ejemplo al momento de evaluar el límite cuando nos acercábamos a través del eje de las X nos hubiese dado infinito, ya de entrada pues ahí termina. Porque si nos da infinito pues no está la función pues determinada y en todo caso pues ya concluiríamos que hay una discontinuidad en ese punto. Bueno, vamos a continuar en en el libro pues hay otro ejemplo donde el límite no existe, pero quiero seguir con los teoremas. Pregunta yo. Sí, dígame. Si yo, si yo decido quitar la indeterminación como lo hacíamos cuando, en los límites a lo que estábamos acostumbrados a hacer, Sí, se puede. sí se puede. Ya vamos a llegar a ese punto. Pero si quieren, mejor vamos a hacer un caso como ese. En este caso, digamos, si tenemos una función f de xy igual a x cuadrado menos y cuadrado sobre x más y, por ejemplo. Entonces, yo no podría utilizar 0,0, ¿verdad? Si yo utilizo el límite cuando x, y se acerca a 0,0 en esta función f de x, entonces me va a quedar 0,0 sobre 0, ¿verdad? Es de una forma indeterminada. Pero si hacemos el truco o lo que hacíamos en cálculo 1 de quitar la parte indeterminada o lo que nos hace indeterminada la función, pues también es posible en algunos casos. En otros casos, pues, aunque no sea
como, por decirlo así, que no se pueda factorizar o algo por el estilo, siempre podemos verificar que el límite pues sí exista. Ya vamos a ver algunos casos más adelante. Probablemente hoy no los veamos, lo vamos a ver mañana, porque este tema del límite fue un poco extenso. Entonces aquí es lo que usted decía, se puede en este caso pues factorizar. Este pues es un ejemplo bien trivial, ¿verdad? Pues apoyándome de la diferencia de cuadrado. Entonces aquí también podríamos quitar ese aspecto o esa parte que nos hace indeterminada, el límite, cancelaríamos, ¿verdad? Y únicamente nos quedaríamos con x menos y. Y al evaluar 0,0, pues nos quedaría 0. Entonces el límite para esta función, cuando nos acercamos al origen, a 0,0, pues es 0 también. Y esto a pesar de que al momento de evaluar el límite, así de forma normal, sin hacer ningún cambio, pues no existía o está indeterminado. Pero sí se pueden hacer algunos cambios. Como les decía hace un momento, también puede haber situaciones donde nosotros no podamos ni siquiera modificar la fracción, ni siquiera cambiarla. Pero sí podríamos encontrar un límite, digamos, acercándonos por ya sea de forma vertical o de forma horizontal o de forma oblicua, como sea. Entonces, podríamos encontrar un límite con alguno de esos límites y luego intentar comprobar si ese límite pues funciona para toda la función general, haciendo uso de la definición del límite. Pero como les decía, eso lo vamos a tratar probablemente mañana, porque aquí pues ya se me está consumiendo el tiempo. Entonces, antes de que se nos termine la sesión, pues quiero hablar sobre los teoremas pues más comunes. De hecho, estos son teoremas que usted ya los maneja, pero pues podemos recordarlos. Entonces tenemos algunos teoremas y tenemos el límite cuando estamos hablando de una función constante. Ahora, ¿qué forma tiene una función constante en R3? ¿Alguien me puede decir? Si es en el plano cartesiano, una función constante es una recta, ¿verdad? Horizontal, que pasa por un punto determinado por el eje de las y. Pero en este caso, ¿cómo sería una función constante en el plano o en tercera dimensión? No en el plano, sino que sería en el espacio. Piénsalo. ¿Cómo es una función constante en el espacio? Entonces, el límite, cuando estamos hablando de una función constante, pues es la misma constante. Ahí no hay mucha pérdida. 2. El límite, cuando estamos hablando de, en este caso, una función x, es decir, f de xy igual a x, es decir, que la coordenada x se pierde. Entonces, esto me quedaría a. Y también, similarmente, cuando estamos hablando del límite, cuando x, y se acerca a A, b, en la función y, por decirlo así, es decir, la coordenada x se pierde y solamente tenemos que enfocarnos en la coordenada y, entonces esto sería b. Esto es como que si fueran las funciones identidades, pero quitándole una de las coordenadas. Y tenemos el límite cuando
x, y se acerca al par ordenado a, b en la función c de f de x, y. Es decir, que le estoy multiplicando una constante a la función. Entonces lo que haría pues es, dejo por fuera la constante y evalúo el límite de la función. El límite cuando x, y se acerca a, b en la función f de x, y. Otro de los teoremas que se va a trabajar es el de la suma, que también pues ya tenemos experiencia con este tipo de límite. Entonces supongamos, bueno, pero para antes de iniciar con eso tenemos que describir pues cuáles son las dos funciones que vamos a trabajar. Entonces si tengo aquí que me estoy acercando al punto a, b en una función f de x y esto se acerca a un límite L1 y luego también tengo el límite cuando x, y se acerca a, b en una función g de x, y esto es un límite 2. Entonces si venimos nosotros y queremos calcular el límite cuando x, y se acerca a, b en la suma de estas dos funciones, o la resta puede ser también, entonces lo mismo que sumemos los dos límites. O dicho de otra forma, calculemos los dos límites por separados y luego los sumemos. Luego también tenemos el del producto. Si nosotros tenemos el límite cuando x, y se acerca a, b en el producto de estas dos funciones, pues también es como que evaluemos el límite de las dos funciones por separadas y multipliquemos los límites.